Bien, saludos con todos. Vamos a realizar la clase asincrónica correspondiente al día 4 de octubre del 2024, eh, a efectos de la situación que se da en el país. Hemos tenido que tomar esta iniciativa, ¿no? Correcto. En la clase asincrónica anterior, nosotros estábamos conversando acerca de cuáles eran, por ejemplo, los vicios del consentimiento, hablábamos del error, hablábamos de la fuerza, diferenciábamos la fuerza del temor reverencial. Hasta ahí nos habíamos quedado. Decíamos que la fuerza sí generaba la nulidad del contrato, sí se constituía como un vicio del consentimiento. En cambio, el temor reverencial no era suficiente. Bien, mil disculpas. Les comentaba que el temor reverencial no generaba la nulidad del contrato, no era suficiente para considerarse como un vicio del consentimiento. Bien, dicho esto, nos faltaba revisar cuál era el tercer vicio del consentimiento, obviamente que afectaba el consentimiento del sujeto, ¿sí? Recordando que estamos en esta llamada teoría de las obligaciones, compuesta por sujeto, objeto y vínculo jurídico. Continuando. Nos faltaba revisar, disculparán que hay interrupciones, nos faltaba revisar el dolo. ¿En qué consiste el dolo como tercer vicio del consentimiento? Les decía que nos encontrábamos en la teoría de obligaciones compuesta por sujeto, objeto y vínculo jurídico, eh, y de igual manera hablábamos del sujeto y desmembrábamos en la capacidad, desmembrábamos en el consentimiento y dentro del consentimiento seguíamos revisando cuáles eran los vicios del consentimiento. Error, tipos de errores, fuerza y su diferencia con el temor reverencial, y ahora tocaría ver el toro. Entonces, así más o menos nos estamos organizando para que tengan una idea. Ok, vamos a revisar lo que es el dolo. El dolo, acorde al artículo 29 del Código Civil, es la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro. Intención positiva, es decir, hay un designio, ¿sí? No es un accidente, es una intención de dañar, ¿bien? A la persona o a la propiedad de otro, pues, ¿no? Eso es lo que me dice el Código Civil. En el artículo 1474 del Código Civil también se da una pequeña definición de lo que es el dolo. Vamos a leerlo taxativamente, el artículo 1474. El dolo no vicia el consentimiento, sino cuando es obra de una de las partes. No me está diciendo que no vicia, me está diciendo que para que vicie el consentimiento debe ser obra de una de las partes. Y además aparece claramente que sin él no se hubiera contratado. Es decir, implica que el dolo no puede ser de las dos partes. Para que el dolo sea considerado como un vicio del consentimiento, para que pueda darse la invalidez del contrato, tiene que provenir de una de las partes. Y adicionalmente, ese dolo, ese engaño, esa mala intención debió ser el motivo principal sin el cual el contrato no se hubiera celebrado. Sí, eso es lo que manda el artículo 1474 del Código Civil. Importante entonces percatarnos de aquello. Muy bien, un ejemplo de dolo, ¿cuál podría ser? Una persona al momento de vender un vehículo, lo vende con fallas mecánicas, a sabiendas que tiene fallas mecánicas, ¿no? Eh, entonces, si el vendedor genera el engaño por medio de publicaciones, por medio de, de publicidad engañosa, digámoslo así, diciendo que un auto está prácticamente nuevo, cuando en realidad
ya ha sido chocado 4 veces, entonces estamos hablando de que existe un dolo de por medio, existe una intención de dañar a la propiedad de otro. De ahí viene el término. Intención positiva de robar injuria a la persona o a la propiedad de otra persona. Muy bien, a la persona cuando, por ejemplo, yo realizo un acto que pueda perjudicar la integridad y a la propiedad en este tipo de situaciones, ¿no? Que vendo mercadería dañada, podría ser, ¿no? Otro ejemplo podría ser también cuando un tercero se ve justamente instigado a comprar un producto defectuoso. Entonces, ahí podría darse el denominado dolo. Muy bien. Eh, no hay más que explicar sobre el dolo, creería que es un tema bastante simple, este vicio del consentimiento. Cuando se pueda comprobar la intención positiva o la malicia por parte de uno de los contratantes, efectivamente el contrato puede ser invalidado. Puede ser invalidado y a su vez recordemos, la nulidad del contrato puede acarrear a que en lo posterior el perjudicado pueda solicitar una indemnización de daños y perjuicios. Esto también es importante. Bien. Correcto. Entonces, hemos visto el primer elemento de la teoría de las obligaciones como es el sujeto, con todas sus subclasificaciones. Habría que revisar el segundo elemento como es el objeto. Bien, nosotros habíamos revisado brevemente qué era el objeto cuando empezábamos la materia. El objeto, como ya lo sabemos, es aquella prestación de dar, hacer o no hacer. El objeto jurídico, el objeto del contrato, efectivamente es a qué obligación nos comprometemos cuando suscribimos un contrato, que generalmente suelen ser dar, dar, hacer y no hacer. Se engloba en cualquiera de esas. Por más de que no lo diga así el contrato, pues, ¿no? Por más de que no lo diga así el contrato. Porque un contrato puede decir contrato de compraventa. Una persona vende un auto a $20.000. En ninguna parte está la llamada obligación de dar, al menos no expresamente. Pero si tengo que dar el vehículo, efectivamente se cumple con esa obligación. Si tengo que entregar, se cumple con la obligación de dar. Si tiene que entregar al comprador el dinero, se cumple con la obligación de dar. ¿Verdad? Entonces, ahí vendría a darse el dar, el hacer, o nos comprometemos a cierta obligación, cierta prestación, cierta actividad. Podría ser, por ejemplo, prestar servicios como abogado, es una obligación de hacer. Y la obligación de no hacer, la obligación de no hacer, efectivamente, cuando las partes se comprometen a, eh, a que cierto acto no sea realizado, una prohibición expresa de hacer algo, so pena de que el contrato pueda ser incumplido en el caso de que se realice dicha acción, ¿correcto? Lo cual traería un incumplimiento de contrato y nuevamente traería consigo la indemnización de daños y perjuicios, pues, ¿no? Ahora, eso es una parte del objeto, dar, hacer y no hacer, lo básico. De igual manera, perdón, que revisar cuándo un objeto es lícito y cuándo es ilícito. Bien, entonces, hablamos de que el objeto es ilícito. El objeto es ilícito. ¿Cuándo? Cuando nos regimos en base al artículo 1477 en su último inciso. Habría que dar lectura. A ver, muy bien. 1477. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el contrario a la naturaleza y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Muy bien, entonces estamos hablando de cuando el objeto jurídico es considerado como un objeto ilícito, cuando este objeto del contrato es considerado como ilícito. A ver, entonces, ahí está, que sea física y moralmente posible, lo cual implica que yo no puedo celebrar un contrato en el cual, no puedo celebrar un contrato en el cual yo me comprometo con Pepito y le digo a Pepito, bueno, si gana Barcelona este fin de semana, yo voy a volar
volar, no estoy hablando de un avión, no estoy hablando de un helicóptero, voy a volar por mis medios, por el Estadio Monumental. Estamos hablando de que ese contrato, si bien es cierto, puede celebrarse, pero caso de que gane Barcelona, Pepito no me puede obligar a volar. ¿Por qué? Porque es físicamente imposible. Es físicamente imposible. Ese objeto es ilícito, por más de que esté en un contrato privado, por más de que las partes lo hayan firmado, etcétera. Es físicamente imposible. Y el tercero no puede obligarme a cumplir algo que es físicamente imposible. ¿Ya? No puede obligarme a cumplir. ¿Por qué es importante? Bueno, ustedes pueden decir es obvio esto, ¿no? Pero recuerden, en el caso de incumplimiento de contrato, trae consigo la indemnización de daños y perjuicios. Entonces, en teoría, si no vuelo por mis propios medios, traería un incumplimiento de contrato. Entonces, este objeto ilícito, esta consideración como objeto ilícito, lo que hace es dejar sin efecto esa cláusula, con lo cual el contrato no sería incumplido, con lo cual el contrato quedaría sin efecto por sí, ¿no es cierto? Ahí la importancia de saber cuándo está de por medio un objeto ilícito. Bien importante entonces esta parte, físicamente imposible, contrario a la naturaleza, prohibido por las leyes. Prohibido por las leyes, hablemos, por ejemplo, de un contrato de sicariato. Yo puedo celebrar un contrato con Juanito para que Juanito mate a mi peor enemigo. Pero en el caso de que Juanito no quiera matarlo, yo no puedo decir, has incumplido el contrato, Juanito. No puedo decirle, tienes que pagarme tal cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque hay un objeto ilícito de por medio. Ese contrato es nulo de por sí. Desde que se suscribe el contrato adolece de nulidad, ¿no es cierto? Por este objeto ilícito. Bien, entonces tenemos el tema, que sea físicamente imposible, en ese contexto, el objeto es ilícito, que sea en contra o contrario a las leyes, segunda causal para que exista un objeto ilícito del contrato, y tercero, que sea contrario a las buenas costumbres y al orden público. Es importante, ¿no? Cuando, cuando una acción, cuando un acto es contrario a las buenas costumbres y al orden público. Esto es bastante subjetivo en realidad. Esto es bastante subjetivo, dependerá de la educación, dependerá de la religión de cada persona, saber que un acto es efectivamente en contra o contrario a las buenas costumbres, pues no. Entonces, ¿a qué se refiere o qué busca el Código Civil con esta determinación? El Código Civil busca que todo lo que no marque la ley como un delito o como una contravención, todo lo que no esté prohibido por las leyes, sea cubierto por este tercer punto. Llámese, por ejemplo, eh, aquellas afectaciones a la honra de las personas, pues, ¿no? Podría darse el caso en que, mismo ejemplo, yo celebro un contrato con Pepita y le digo, a ver, Pepita, si gana Barcelona el fin de semana, tú caminas desnuda por el Parque Central de Machala. Entonces, gana Barcelona. No está prohibido, acorde al COIP, caminar desnudo por el Parque Central de Machala, ¿verdad? Entonces, ¿será que yo puedo obligar a Pepita por medio del contrato a caminar desnuda por el Parque Central de Machala? Pepita puede hacer alusión a que esto va en contra de las buenas costumbres del orden público, con lo cual puede dejar sin efecto el contrato, ¿sí? Entonces, de esas tres maneras, vamos a entender que surge el objeto ilícito, ¿sí? Cuando va en contra de las buenas costumbres del orden público, cuando va en contra de la ley o cuando va, efectivamente, eh, cuando hablamos de un objeto físicamente imposible. Muy bien, entonces el artículo también 1482 nos da otros ejemplos de cuando un objeto podría ser considerado como ilícito. Podría ser, por ejemplo, cuando hablamos de deudas contraídas en juegos de azar, venta de libros cuya circulación está prohibida por autoridad competente, láminas, pinturas, estatuas, telecomunicaciones, audiovisuales obscenos, impresos condenados como abusivos de la libertad de opinión y expresión, todo contrato prohibido por las leyes. Entonces,
la norma civil, el artículo 1482 del Código Civil, nos da ciertos ejemplos que también van a ser considerados como un objeto ilícito. Ahora, no es lo mismo decir objeto ilícito que causa ilícita. Muchos doctrinarios consideran que es algo bastante parecido, incluso dicen que es lo mismo, pero no. Si hablamos del objeto o el objeto lícito como tal, eh, ahí estamos hablando de cómo se va a entablar la prestación dentro del contrato, ¿no? ¿Cuál va a ser la prestación de dar, hacer y no hacer? ¿Cuál va a ser eh, estas obligaciones que se encontrarán escritas en dicho instrumento, en dicho negocio jurídico, ¿no? Mas, sin embargo, la causa lícita va más allá de lo escrito en el contrato. La causa lícita se entiende como el motivo que induce el acto o contrato, el fin real que se propusieron las partes al contratar. Es el fin real, eso es la causa lícita, a diferencia del objeto lícito. Ahora, es muy probable que el objeto lícito esté acorde a la causa lícita. Es bastante probable aquello, ¿sí? Pero hay casos en los cuales el objeto lícito o existe un objeto lícito y existe una causa ilícita. En este contexto, de igual manera, tiene que establecerse una nulidad del contrato. Vamos a poner un ejemplo para que se me pueda entender. Imaginémonos que, imaginémonos que yo celebro un contrato con Juan Pérez de los Palotes. Entonces, finalmente, yo le digo, quiero celebrar un contrato de depósito para yo guardar mercadería en ese galpón que él tiene o en esa bodega que él tiene, pues, ¿no? Celebramos un contrato de depósito, así se llama el contrato. El depósito no estamos hablando de una transferencia ni de una entrega de dinero. El contrato de depósito en derecho civil o en derecho comercial es considerado como un lugar donde vamos a guardar cierta mercadería. Eh, entonces, celebramos el contrato de depósito, yo pongo mi mercadería supuestamente en ese galpón, en esa bodega. Eh, en el contrato de depósito, yo me comprometo respecto de Juan Pérez de los Palotes de guardar mercadería. ¿Especifico cuál? No, no especifico qué mercadería voy a guardar. Entonces, hasta ahí el objeto es considerado como lícito, más allá de que eh, no sea bastante expreso en sus detalles, pero se sigue considerando como un objeto lícito. El contrato es totalmente válido de por sí. Más sin embargo, en lo posterior, yo empiezo a guardar marihuana, sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en esa bodega, ¿sí? Empiezo a guardar marihuana en esa bodega. Entonces, estamos hablando de que existe un objeto lícito, pero que el fin real del contrato, el fin real del contrato, en mi parte, obviamente, fue guardar marihuana, fue almacenar sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. En ese contexto, el objeto es lícito, sin embargo, la causa es ilícita. Y el dueño del depósito, Juan Pérez de los Palotes, puede efectivamente ponerme una denuncia y solicitar que se dé justamente la rescisión del contrato o que se dé la nulidad del contrato, ¿sí? Que se dé la nulidad del contrato a efectos, a efectos de que existe una causa ilícita. ¿Por qué es importante esto? Porque el contrato estaba con un plazo de 2 años. Entonces, en el caso de que no solicite la nulidad del contrato, debería eh, concederme estar en ese depósito o guardar materiales en ese depósito por los 2 años. Entonces, con esta consideración, prácticamente se libra de la responsabilidad el dueño del depósito, ¿sí? En eso se basa la nulidad que podría generarse en virtud de la causa ilícita. Muy bien, entonces hemos diferenciado bien lo que es la causa ilícita de lo que es el objeto ilícito. Perfecto.
Hablemos del vínculo jurídico como el tercer elemento de la teoría de las obligaciones. ¿Qué es el vínculo jurídico? Bueno, eh, según el maestro Bejarano Sánchez, según el maestro Bejarano Sánchez, él afirma que es un vínculo reconocido y disciplinado por el derecho objetivo, por lo que se refiere a una relación jurídica de la obligación o derecho personal. Es un vínculo creado por el derecho objetivo, el cual faculta al acreedor a exigir una conducta del deudor y asegura su cumplimiento con la posibilidad de obtener compulsivamente su acatamiento. Entonces, si hablamos del vínculo jurídico, hablábamos de Bejarano Sánchez, que afirma que es una relación que liga. Es la relación que liga al deudor respecto de su acreedor. Es decir, cuando dos partes suscriben un contrato de por medio, ya sea un contrato privado o una escritura pública, en este contexto viene a generarse una relación, una ligadura o sujeción patrimonial. Entonces, el vínculo jurídico implica, tienes que cumplir el contrato, las dos partes deben cumplir el contrato, so pena de que el mismo eh, pueda reclamarse por la vía judicial. Esto es la llamada coercibilidad o coerción, ¿sí? Algunos lo llaman coerción también. Es la posibilidad del uso de la fuerza legal. En el caso del incumplimiento del contrato, bueno, tengo la posibilidad de demandar, tengo la posibilidad de ir a la vía judicial a reclamar, ¿sí? Esa es la coerción o coercibilidad. Y cuando ya se ejecuta, ¿sí?, este reclamo en la vía judicial, estamos hablando de la coacción. Entonces, el vínculo jurídico, la firma, es la relación que liga a los contratantes, que genera la coercibilidad, es decir, la posibilidad del uso de la fuerza legal, y en el caso de que no se cumpla con la obligación del contrato, esa coercibilidad puede transformarse en una coacción, es decir, acudir a la vía judicial para reclamar el derecho. Muy bien, entonces, eh, hasta ahí estamos con la teoría de las obligaciones. Sujeto, objeto, vínculo jurídico. Perfecto. Vamos ahora nosotros a revisar cuáles son las fuentes de las obligaciones. Cambiamos un poco el tema, ¿no? Ya terminamos la teoría de las obligaciones, que es aplicable directamente a los contratos o a las declaraciones de voluntad entre partes, pues, ¿no? Hablemos de las fuentes de las obligaciones. ¿Qué son las fuentes de las obligaciones? Aquellos hechos jurídicos que dan origen a la obligación, es decir, los hechos y actos jurídicos mediante los cuales dos personas se obligan recíprocamente, una como acreedor y otro como deudor. Bien, entonces en el Código Civil encontramos un artículo que enumera de manera taxativa cuáles son las fuentes de las obligaciones. Este es el artículo 1453 del Código Civil, como ya lo manifesté. A ver, vamos a leerlo. 1453. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado, y en todos los cuasicontratos, y a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos, y por disposición de la ley. Entonces, en este artículo está entre líneas que existen cinco fuentes de obligaciones: el contrato, los cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley. Cinco fuentes de obligaciones. En el ámbito civil, por supuesto. Bien, vamos a analizar una por una. Hablemos de los contratos. Si hablamos de los contratos, estamos hablando de que el contrato es un acto jurídico, nosotros ya lo veíamos, una parte se compromete a dar, a hacer y no hacer, en lo que llamábamos el objeto jurídico. Entonces, eso ya está completamente claro. Es importante que el objeto deba ser determinado,
Es decir, que en un contrato deberían especificarse cuáles son las prestaciones que tiene cada una de las partes, pues, ¿no? Sin embargo, puede darse el caso, eh, que en un contrato existe un sujeto que no esté determinado. Por ejemplo, en un contrato de recompensa, se perdió mi perro. Entonces, yo empiezo a poner carteles en toda la ciudad, donde efectivamente yo estoy comprometiéndome a pagar $5.000 al que encuentre mi perro. Entonces, estamos hablando de que hay un sujeto determinado, que soy yo, la persona que funge como deudor de la obligación porque tengo que pagar $5.000, y la otra persona que es un sujeto indeterminado. ¿Por qué? Porque aún no sé quién va a encontrar mi perro. Puede darse el caso y que en el contrato exista un sujeto o exista un sujeto indeterminado, pues, ¿no? De igual manera puede darse el caso en el cual exista un objeto no determinado, llámese por ejemplo en los contratos, eh, en los cuales hablamos de juegos de azar, pues, ¿no? De juegos de azar que son legales en bueno, los establecimientos de juegos de azar no son legales, pero los juegos de azar, por ejemplo, si hablamos de apuestas, si hablamos de aplicaciones de teléfono, ahí sí es legal en el Ecuador. Entonces, ciertas ocasiones podemos decir que no está determinado el mismo. No sabemos cuánto se va a ganar y dependerá bastante de muchos factores. Entonces, ahí está una característica de un objeto indeterminado porque no sabemos cuánto se va a generar a manera de prestación. Esas consideraciones tienen que ver con los contratos. Bueno, no mucho más que decir acerca de los contratos. A manera de primera fuente de obligación en el ámbito civil, ¿no? Ahora, tendríamos que irnos a la segunda fuente de obligación que efectivamente son los llamados cuasi contratos. Para hablar de los cuasi contratos tenemos que irnos al artículo 2184 del Código Civil. Vamos a leer el artículo 2184. Las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario en una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasi contrato. Si el hecho del que nacen es lícito, constituye un cuasi contrato. Si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito. Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasi delito. Entonces, vamos a regirnos en el segundo inciso del artículo 2184, cuando existe un hecho lícito. Ahí va a ser considerado como un llamado cuasi contrato. Ahora, a partir de esto, es importante traer a colación que el Código Civil ecuatoriano no define exactamente lo que es un cuasi contrato. Sin embargo, apoyándonos un poco de la doctrina, entendemos que son hechos voluntarios lícitos. Si digo hechos voluntarios, si digo voluntarios y no consentimiento, estamos hablando de que no comparecen dos partes, sino que comparece una parte. ¿Sí? Por eso es un hecho voluntario, se rige en la voluntad de una persona. Hechos voluntarios lícitos que por disposición de la ley producen efectos análogos a los contratos, aunque no haya existido el acuerdo de voluntades, aunque sea la voluntad de una sola persona. ¿Sí? Entonces, los cuasi contratos tienen que estar permitidos en la ley para que generen cierto tipo de obligaciones. ¿Cuáles son los cuasi contratos que se encuentran establecidos en la ley o permitidos en la ley? Tenemos el llamado cuasi contrato de agencia oficiosa, el cuasi contrato de pago de lo no debido y el cuasi contrato de comunidad. Hablemos de la agencia oficiosa como primera forma de cuasi contrato. Agencia oficiosa, leamos el artículo 2186 del Código Civil. La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de negocios,
es un cuasi contrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna persona se obliga para con ésta y la obliga en ciertos casos. El que administra sin mandato, es decir, sin autorización expresa por parte de un tercero. Ojo, ¿sí? Entonces, yo quiero administrar los negocios de un tercero, pero sin su permiso. Eso es prácticamente la agencia oficiosa. Y lo hago de manera voluntaria, sin pedirle permiso para aquello. Bien, se obliga con esta, el agente oficioso, la persona que asume los negocios de un tercero, se obliga para con el primero. ¿Sí? Se obliga para con el dueño del negocio, por decirlo así. Y lo obliga a él, incluso en ciertos casos respecto del agente oficioso. Vamos a entender un poco mejor esto. A ver, hay diferentes formas de agencia oficiosa. Ya hemos visto la definición de agencia oficiosa. Hay diferentes formas de agencia oficiosa. Tendríamos que revisar la primera forma que se encuentra prevista en el artículo 1588 del Código Civil. 1588. Puede pagar por el deudor cualquiera persona, así lo dice el código, a nombre del deudor, aún sin su conocimiento o contra de su voluntad, y aún a pesar del acreedor. Pero si la obligación es de hacer, bueno, eso no importa mucho, ¿no? Quedemos con el primer inciso, el 1588. Perfecto. Está diciendo prácticamente, está diciendo prácticamente que puede existir un agente oficioso que pueda cubrir una deuda de un tercero. ¿Sí? Llámese, por ejemplo, que eh, yo sé que Pepito se encuentra deudando $5.000 en el banco de Machala. Muy bien, Pepito se encuentra deudando $5.000 en el banco de Machala. Entonces, hablemos de que yo voy y pago la deuda por Pepito. ¿Sí? ¿Por qué me he hecho cargo de los negocios de Pepito? ¿Por qué me he hecho cargo de esta administración del dinero de Pepito? ¿Por qué he pagado yo? ¿Verdad? Por mi propia voluntad. ¿Sí? Por mi propia voluntad lo he hecho, sin que Pepito me lo pida. No hay un contrato de mandato, no hay una autorización por parte de él para que yo pague, no. Simplemente lo hago porque yo quiero pagar su deuda. Entonces, ¿por qué es una fuente de obligaciones esto? Porque en el caso de que yo quiera reclamarle, yo pagué la deuda, ¿no? En el caso de que yo quiera reclamarle a Pepito de que me devuelva esa cantidad, yo puedo hacerlo. Entonces, es una fuente de obligación para el deudor anterior, para Pepito. Por eso es una fuente de obligación. Y se genera en virtud del cuasi contrato de agencia oficiosa. Muy bien. Esta es la primera forma de agencia oficiosa, el pago de deudas. Así de sencillo. Ahora, nos vamos a la segunda forma de agencia oficiosa. eh, ¿Cómo es la administración de negocios? Hablemos de la administración de negocios. Bien, como les decía, existen diferentes tipos de agencia oficiosa. Ya revisamos el primer tipo de agencia oficiosa que era por el tema de deudas. Cuando una persona afronta deudas de manera voluntaria sin que exista un contrato de mandato de por medio. Bien, esa es la primera forma. La segunda forma que puede existir el cuasi contrato de agencia oficiosa es cuando efectivamente hablamos de que un tercero administra los negocios de manera voluntaria sin que exista nuevamente mandato, sin que exista mandato. Bien, podemos poner un ejemplo de aquello, basándonos, por supuesto, en el artículo 2190 del Código Civil. Vamos a dar lectura al artículo 2190. Si el negocio ha sido bien administrado, cumplirá el interesado de las obligaciones que el gerente ha contraído en la gestión y le reembolsará las expensas útiles o necesarias. El interesado no está obligado
a pagar salario alguno al gerente. Si el negocio ha sido mal administrado, el gerente es responsable de los perjuicios. Entonces aquí estamos hablando de dos personas, dos partes, acorde a lo que muestra el Código Civil. Hablamos del interesado, que es prácticamente el dueño del negocio, y hablamos del gerente, que viene a ser considerado como el agente oficioso. Bien, eso a efectos de poder entender qué nos dice o qué manda la norma, ¿no? Entonces pongamos este ejemplo. Imaginémonos que yo soy dueño de un gimnasio en la ciudad de Machala. Entonces yo me voy a Estados Unidos a trabajar y en el transcurso que yo me voy a Estados Unidos, eh, un primo tiene las llaves del gimnasio y él va, abre el gimnasio, empieza justamente a continuar con el negocio, ¿sí? Se entiende que él, en virtud de un cuasi contrato de agencia oficiosa, ha manejado el negocio de manera voluntaria y se encuentra representando mis derechos de manera voluntaria, sin que exista el aceptamiento, la aceptación, perdón, de mi parte. Entonces, bien, en virtud de aquello, el interesado, es decir, yo que me fui a Estados Unidos, no estoy obligado a pagar ningún tipo de salario al gerente, es decir, al agente oficioso que se quedó administrando mi negocio. Si el negocio ha sido mal administrado, el gerente es responsable de los perjuicios. Obviamente el agente oficioso, en el caso de que eh, genere una mala fama a mi negocio, genere cualquier tipo eh, de afectación a mi negocio, va a generarse efectivamente eh, el derecho respecto del interesado para poder reclamar daños y perjuicios a este gerente. Bien, ¿qué más podemos decir? Se le genera al interesado la obligación de devolver las expensas útiles y necesarias que hubiera gastado este gerente. Imaginémonos que la persona que está administrando el negocio en determinado momento empieza a gastar en publicidad o empieza a comprar nuevas máquinas para dicho gimnasio o empieza a pintar el gimnasio. Entonces estamos hablando de que esos gastos, estas expensas útiles o necesarias, lo que hacen es de alguna manera mantener a flote el negocio, por lo cual él puede solicitar la devolución de dichos valores. Esta es la obligación que podría tener el interesado respecto del gerente para cuando el interesado vuelva a Estados Unidos. Podría devolverle esa cantidad al gerente, solamente las expensas útiles o necesarias, más no un salario de por medio. ¿Por qué? Simplemente no ha existido nunca el consentimiento por parte del interesado para que esa persona se encuentre administrando el negocio. Por tanto, sería un ilógico pensar que tenga que pagarle un salario de por medio. ¿Bien? Ahora, es importante también revisar el artículo 2189 del Código Civil. Debe asimismo encargarse de todas las dependencias del negocio y continuar en la gestión hasta que el interesado pueda tomarla o encargarla a otro. Si el interesado fallece, deberá continuar la gestión hasta que los herederos lo dispongan. Bien, entonces, la persona que funge como agente oficioso, si bien es cierto, ha estado ahí de manera voluntaria, pero esto no le genera la facultad de poder retirarse de dicha administración eh, sin ningún tipo de justificación. En el momento que entra a esta gestión de los negocios, simplemente deberá mantenerse ahí hasta que el interesado, la persona que se encuentra en Estados Unidos, pueda volver nuevamente, pueda volver y pueda designar a un tercero que administre los mismos. Entonces deberá mantenerse en esa administración de negocios, so pena de la indemnización de daños y perjuicios de la cual pudiera ser afectado este gerente si se atreve a dejar el negocio de por medio. Bien. Si el interesado fallece, es decir, la persona que se encuentra en Estados Unidos, deberá continuar el agente oficioso en la gestión hasta que los herederos dispongan. Es decir, durante todo el tiempo que se dé el inventario, de ser el caso, el tiempo de la liquidación, deberá mantenerse ahí custodiando ese negocio, ¿no? Para que el mismo siga a flote. Bien, hemos visto entonces eh, el agente oficioso y su administración de negocios, y adicionalmente el tiempo en el cual deberá mantenerse en el mismo, en este cargo, ¿no? Ahora deberíamos revisar el artículo 2188. Debe en consecuencia emplear en la gestión de los cuidados de un buen padre de familia
pero su responsabilidad podrá ser mayor o menor en razón de las circunstancias de las que le hayan determinado la gestión. Si se ha hecho cargo de ella para salvar de un peligro inminente, los intereses ajenos, solo es responsable del dolo o de la culpa grave, y si ha tomado voluntariamente la gestión, es responsable hasta de la culpa leve, salvo que se haya ofrecido a tomarla, impidiendo que otros la tomasen, pues en este caso responderá de toda culpa. Entonces, ¿qué sucede? Este artículo está tratando de explicarnos acerca de cuál es la responsabilidad que tendría el agente oficioso en cada uno de los supuestos que pudieran darse, en cada uno de los escenarios que pudieran darse. Entonces, en primer lugar, nos dice, si se ha hecho cargo de ella, diciendo ella se refiere a la administración de los negocios, pues, ¿no? Cargo de ella para salvar de un peligro inminente los intereses ajenos, solo es responsable del dolo o de la culpa grave. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? ¿Y a qué podemos considerar nosotros como un peligro inminente? Ahora, el Código Civil no hace alusión lo que es un peligro inminente, no hace alusión a la definición de peligro inminente, tenemos que irnos a la doctrina. Pensemos que un negocio, y el ejemplo clásico de la doctrina es este, pensemos que un negocio está a punto, o el edificio donde se encuentra un negocio, está a punto de ser demolido. Entonces, ¿por qué? Por la simple inactividad de dicho edificio. Nuevamente, si yo me voy a Estados Unidos siendo el dueño del negocio, puede venir un tercero a administrar el mismo para evitar que se dé la demolición por parte, me invento, del municipio. Bien, entonces yo afronto como agente oficioso, ¿por qué? Porque existe un peligro inminente de por medio, ¿sí? Y en el caso de que se dé la demolición, no voy a ser responsable civilmente, no voy a tener que pagar una indemnización de daños y perjuicios al dueño del negocio o al dueño real del negocio, por la simple razón que he intentado salvarle de un peligro inminente. Entonces, no tendré responsabilidad en ese caso, ¿sí? Pero de igual manera, el artículo 2188 hace alusión, hace alusión de que a pesar de que existe un peligro inminente, seré responsable si actúo con dolo o de culpa grave, ¿sí? Con dolo, es decir, supuestamente quiero salvar el negocio del peligro inminente, quiero salvarlo de la demolición, mas sin embargo lo que hago es, de alguna manera, comunicarme con el municipio, confabular con el municipio, a fin de que se dé mucho más rápido la demolición. Entonces, por más de que exista un peligro inminente, yo estoy actuando con dolo para que efectivamente se dé la destrucción de ese negocio. Allí sí tengo que responder por daños y perjuicios, obviamente porque he actuado con dolo o con culpa grave. ¿Sí? Bien, entonces ese es el primer escenario, la primera responsabilidad que tendría el agente oficioso. ¿Sí? En este caso, si hubiera peligro inminente, no existe ningún tipo de responsabilidad civil. En el caso de que se dé el perjuicio, sin perjuicio, valga la redundancia, de que exista el dolo o la culpa grave, o la culpa grave que ahí sí se deberá responder. Bien, ¿qué más? Vamos al segundo supuesto. Si ha tomado voluntariamente la gestión, es responsable hasta de la culpa leve, salvo que se haya ofrecido a tomarla. Muy bien. Recordemos que en el artículo 29 del Código Civil se encuentran los tipos de culpa. Vamos a revisar el artículo 29. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, la que consiste en no manejar los negocios ajenos, con aquel cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido ligero. Es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de otra especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo. Es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. Y el dolo, que es la intención positiva de robar injuria a la persona o propiedad de otro. Entonces, si nos vamos al artículo 2188, nuevamente vamos allá. Si ha tomado voluntariamente la gestión, es responsable hasta de la culpa leve. Entonces, en el caso de que el agente oficioso ha tomado voluntariamente, es decir, sin la existencia de un peligro inminente de por medio, ha tomado voluntariamente este negocio, ¿sí? Deberá ser responsable hasta de la culpa leve. ¿Qué podríamos entender por culpa leve? Eh, ejemplo, ejemplo, presentó una declaración tributaria tarde. 4 días tarde, lo cual lo hace merecedor de una eh, contravención en el aspecto tributario, ¿no? Por no haber tributado, no haber declarado, perdón, eh, en el tiempo previsto. Entonces, estamos hablando de que es un descuido leve, más sin embargo, le va a cobrar al dueño del negocio, ¿la verdad? Le va a cobrar al dueño del negocio. En este sentido, incluso hasta por este descuido leve, el dueño del negocio puede reclamarle al agente oficioso por dicho descuido y por todos aquellos descuidos que hubieran podido generarse, ¿sí? Perfecto. Ese es el segundo supuesto. Hablemos del tercer supuesto. Impidiendo que otros la tomasen. En este caso responderá de toda culpa. Bien, entonces hablemos de que eh, existieran varias personas que quieren tomar el puesto de agente oficioso. Si hablamos de un negocio, por ejemplo, eh, un consultorio dental, imaginémonos que hay dos personas, que son odontólogos, que tienen experiencia, que quieren efectivamente ser agentes oficiosos, quieren precautelar del negocio de el dueño del dueño que es el interesado, pues, ¿no? Y viene un tercero que no es odontólogo. Entonces, el tercero que es odontólogo prácticamente asume la gestión de los negocios, ¿sí? Privando de esta posibilidad a los odontólogos, que podían llevar mejor el negocio. Bueno, en este caso el Código Civil, ¿qué dice? Si has privado de la posibilidad a otras personas que querían ser agentes oficiosos, efectivamente tú deberás ser responsable por todos los tipos de culpa, incluso de la culpa levísima, incluso de la culpa levísima, ¿verdad? Entonces son los tres escenarios que prácticamente me da el Código Civil en el artículo 2188: cuando exista peligro inminente, cuando exista asignación voluntaria sin que exista peligro inminente y cuando este agente oficioso prive de la posibilidad a otras personas de tomar ese puesto de agente oficioso. ¿Bien? Correcto. Eso en base al artículo 2188, agencia oficiosa, perdón, en el caso de administración de negocios. Y finalmente existe una última forma de agencia oficiosa, la cual está en el artículo 2192 del Código Civil, que es la llamada agencia oficiosa por error. Vamos a dar lectura. 2192. El que creyendo hacer su propio negocio, hace el de otra persona, tiene derecho para ser reembolsado hasta el valor de la utilidad efectiva que hubiera resultado de dicha persona y que existiera el tiempo de la demanda. Muy bien. ¿Cuál viene a ser esta agencia oficiosa por error? Recordamos que el error es el falso juicio de buena fe, acorde a Guillermo Cabanelas. Falso juicio mental. Yo pensaba que, yo pensaba que era de tal manera, pero en realidad no lo era, ¿no? Falso juicio de buena fe. Buena fe implica que no existe malicia de por medio, no existe un dolo de por medio, la intención positiva de robar injuria a los bienes ni a la propiedad del prójimo, ¿no? Entonces, ahora, imaginémonos esto. Imaginémonos que yo tengo un terreno que está colindante con el terreno de Pepito. ¿Qué sucede? En mi terreno existe un sinnúmero de maleza que no está cortada. Entonces, sucede que Pepito empieza a cortar la maleza pensando que es suya. Ahí está el error.
¿sí? Ahí está el error. Pepito empieza a cortar maleza pensando que está dentro de su terreno cuando en realidad está en mi terreno. Entonces, él ha administrado mis negocios por error. Y en virtud de eso, Pepito, al darse cuenta, puede seguirme un proceso judicial de agencia oficiosa por error, en el cual podrá cobrarme la cantidad que hubiera invertido administrando mis negocios, ¿sí? La cantidad de dinero que le hubiera costado cortar dicha maleza, ¿no? Poniendo un ejemplo bastante básico. Bien, entonces a eso nos referimos cuando hablamos de agencia oficiosa por error. Una persona administra mis negocios, ¿sí? Pensando que eran los suyos, en base a este falso juicio de buena fe, lo cual genera una obligación ¿para qué? Para la persona que recibió el beneficio, ¿sí? Por eso es una fuente de obligaciones esta agencia oficiosa. Bueno, con esto vamos a terminar la clase, esta cápsula académica. Con esto vamos a terminar ya la materia del primer parcial, sin perjuicio de que la próxima semana vayamos a hacer un repaso de las tres clases primeras. Gracias con todos, que estén muy bien.